Ok. Bueno, entonces, para hoy, la idea es que después de repasar los conceptos del diagrama de esfuerzo de formación unitaria, algo que es importante mencionar es el valor, qué significa esta pendiente de esta línea recta que tenemos acá en la zona elástica. Esa pendiente sería el módulo de Young definido como esfuerzo sobre deformación unitaria. Entonces, si nosotros conocemos cuáles son los esfuerzos aplicados y medimos las deformaciones unitarias de nuestra muestra, podemos tener un estimado del módulo de Young. Recuerden que el módulo de Young es la pendiente de la región elástica. ¿En qué unidades? Normalmente, si tenemos que el esfuerzo está medido en megapascales o en unidades de esfuerzo, la deformación unitaria es adimensional, puede ser milímetro sobre milímetro o metro sobre metro. Entonces, el módulo de Young va a tener también las mismas unidades que el esfuerzo. ¿Okay? Pero a pesar que tengan las mismas unidades, recuerden que el concepto es totalmente distinto. Ahora, una pregunta. ¿Qué tipo de material tiene un mayor módulo de Young? ¿Un material dúctil o frágil? ¿Qué me puede decir? No, frágil no. Frágil, frágil. Correcto. Los materiales frágiles tienen generalmente un mayor módulo de Young. Entonces, si lo vemos en la gráfica, un material frágil tendrá una pendiente de esta manera, un ejemplo. Sin embargo, cuando comienza a deformarse, se fracturaría rápidamente y ya esa sería su gráfica. Entonces vemos que el área bajo la curva de un material frágil es mucho menor que el área bajo la curva de un material dúctil en un diagrama de fuerza de formación. ¿Eso qué nos quiere decir? Que podemos tener un estimado de la tenacidad del material si estimamos el área bajo la curva, o así. Por ejemplo, normalmente lo vamos a ver en el ejercicio, pero generalmente las máquinas que hacen el ensayo de tensión también nos pueden dar el área bajo la curva. O si nosotros graficamos en Excel o a mano, podemos tener un estimado haciendo el área de este triángulo, el área de este rectángulo, y acá podemos decir que tenemos como un trapecio o un rectángulo, si quieren, dependiendo de la forma de la gráfica. Entonces, esa área bajo la curva nos va a dar un estimado de qué tanta energía puede absorber el material antes de una fractura. Por ejemplo, ahora mismo, si vemos los carros nuevos, ellos se deforman bastante si están involucrados en un choque, pero la persona generalmente tiene más posibilidades de sobrevivir. Eso se debe a que los carros, el material con el que están hechos, pueden deformarse bastante absorbiendo toda la energía del impacto y no la persona recibe poco el impacto. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Ok, vamos a seguir. Bueno,
Entonces, miren esta tabla. Tienen diferentes tipos de materiales, ¿ok? Tienen aluminio, aleaciones de cobre, de hierro. Cada uno de ellos va a tener una densidad distinta, pero miren aquí el módulo de elasticidad. ¿En qué unidades están? Gigapascal. Gigapascales, correcto. Entonces, si ven, vamos a ver aquí. Ok. Por ejemplo, en las aleaciones de acero estructural, acero A36, tenemos que el módulo de Young o el módulo de elasticidad son 200 gigapascales. ¿Ok? Pero, por ejemplo, miren una aleación de aluminio 214 T6 solamente tiene 73.1. Ya, esto es para que vean la diferencia. El módulo de elasticidad, si recuerden de las clases de materiales, depende mucho de eh, de los enlaces en la estructura cristalina del material. ¿Okay? El módulo de rigidez lo vamos a usar mucho cuando estemos viendo deformaciones debido a esfuerzos cortantes. ¿Ok? También es importante tenerlo ahí presente. Ok, ahora miren la siguiente. Resistencia a la fluencia, sigma Y, a la tensión y a la compresión. También hay algunos datos de acorde, pero vamos primero a revisar a la tensión. Entonces, por ejemplo, la resistencia a la fluencia del acero A36 son 250 megapascales. ¿Ok? Y miren que también es 250 cuando está sometido a compresión. En el video que estuvimos viendo la clase pasada, el elemento era sometido solamente a tensión, pero pueden haber ensayos en donde tengamos la probeta y aplicamos una carga de compresión. Nos está diciendo que el límite de fluencia también es 250 megapascales. Pueden haber materiales que tengan distintos resistencia a la fluencia, a la compresión que a la tensión. Eso depende del material. Entonces, si recuerdan en la gráfica, la resistencia a la fluencia es este valor que tenemos aquí. ¿Ok? Resistencia a la fluencia. Si nosotros sobrepasamos ese esfuerzo, lo que va a pasar es que el material va a comenzar a deformarse plásticamente. Ok. Ahora, el siguiente dato es resistencia última. ¿Dónde podemos ver la resistencia última en la gráfica? Aquí lo muestran como esfuerzo último. Si lo alcanzan a ver ahí, es como el pico de la parábola. Eso sería lo mismo que el punto crítico, ¿no? Punto crítico nos referimos a en una sección transversal, en un cuerpo, en un sólido, en una barra, ¿cuál es el punto que está sometido a mayor esfuerzo? Es otro concepto distinto, ten cuidado. El esfuerzo último sería este valor que encontramos acá, es una propiedad del material. Punto crítico, el punto crítico depende de las cargas aplicadas, de la geometría de tu componente. Ten cuidado con eso, es un concepto distinto. ¿Okay?
¿Tienen duda, alguna pregunta? Ok. Después, ¿qué vemos acá? Profe, ¿Sí? la resistencia de fluencia en la tensión y la compresión siempre son las mismas. Usualmente, pero pueden haber materiales que no. Por ejemplo, este, pueden haber materiales que son compuestos, que son diseñados para eh, tener una resistencia a la tensión distinta a la compresión. O sea, no es una regla en general de que va a ser siempre la misma. O sea, depende de cada material. Ok, entonces solamente en casos concretos no es la misma, pero Correcto. generalmente lo es. Ok, vale, gracias. Ok. Bueno. La siguiente información sería porcentaje de alargamiento, ¿ok? En un espécimen de 50 milímetros. Entonces, por ejemplo, un material dúctil generalmente va a tener mucho más porcentaje de alargamiento durante la prueba, ¿ok? ¿Cómo lo podemos obtener? Aquí podemos medir cuál es la deformación unitaria, por ejemplo, si es 0.09, un ejemplo. Entonces, vemos si esta es la deformación unitaria, podemos calcular cuál es el alargamiento en milímetros, delta, y ese alargamiento podemos ver qué porcentaje es de nuestra longitud inicial. Ok. La relación de Poisson es otra propiedad mecánica importante. Nos va a decir qué tanto es la deformación lateral con respecto a la deformación longitudinal de una barra. Por ejemplo, cuando tenemos esta barra y la estiramos, va a haber una deformación unitaria normal a lo largo de la carga aplicada, a lo largo del eje del componente. Sin embargo, también hay una deformación unitaria lateral. Quiere decir que estas dimensiones también se van a reducir en caso de que eh, esta dimensión se esté alargando. Entonces, el módulo de Poisson nos dice qué tanto, por ejemplo, vamos a escribirlo acá. Deformación lateral sobre deformación unitaria longitudinal. ¿Okay? Y este signo menos es importante porque si nuestra deformación unitaria longitudinal es positiva, las deformaciones laterales van a ser negativas. La sección transversal va a disminuir. ¿Okay? Vamos a hablar más sobre relación de Poisson cuando estemos viendo deformaciones, cuando estemos en el capítulo de deformaciones unitarias, pero es para que lo tengan ahí presente. Ok. Y por último tenemos el coeficiente de expansión térmica, que se recuerdan de las clases de física. Lo utilizamos para ver si había un cambio de temperatura que tanto eh, el material se iba a expandir. ¿Okay? Okay. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta de esta tabla? Por mi parte no, profe. Ok. Profe, porque hay algunos materiales como los de abajo que no tienen ciertas propiedades o cierto... Ok. Entonces, recuerda que estos materiales generalmente, por ejemplo, el concreto prácticamente no tiene una fluencia. Entonces,
no es un material que vayan a hacerle un ensayo de esfuerzo de formación como el que vimos en el video. Al concreto se le hacen otro tipo de ensayo para ver su resistencia a la compresión. Yo creo que en materiales de construcción es la clase donde a los estudiantes de ingeniería civil los ponen a hacer mezclas distintas y después ver en diferentes ensayos cuál es la resistencia de su material. Aquí, por ejemplo, vemos que está el material de plástico reforzado. El plástico reforzado. Entonces, perdón. En el plástico reforzado habría que ver qué ensayo es el adecuado para obtener las diferentes propiedades mecánicas. De pronto el plástico reforzado es que eh, depende mucho también de la temperatura. Entonces no hay un solo valor de resistencia a la fluencia. Puede tener diferentes valores dependiendo de la temperatura. Mira que especifican que tiene Kevlar 49 y 30% de vidrio. Entonces, hay muchísima variedad y es difícil como que tomar uno solo que representa el resto. ¿Ya? Sin embargo, sí tiene un módulo de elasticidad, porque recuerda que el módulo de elasticidad depende prácticamente de la estructura cristalina que tenga el material. Entonces, eso sí lo han podido medir. Posiblemente el ensayo donde sacaron ese valor de 19, pero estoy en la... Okay. Para el plástico reforzado, ese valor de 131 gigapascales fue otro ensayo distinto al el que hicieron para obtener esa propiedad. ¿Okay? No sé si... O sea, depende del material y cuál sería el ensayo adecuado para obtener las propiedades mecánicas. Profe, una pregunta, ¿Sí? la relación de Poisson hace referencia a que, o sea, es una constante, ¿cierto? Sí, es una constante y está bastante relacionada con el módulo de elasticidad y con el módulo de rigidez. Entonces, cuando, por ejemplo, no sé si alcanzas a ver en la cámara, cuando uno estira un material, por ejemplo, tiene unas deformaciones unitarias longitudinales, se está estirando, entonces decimos que eso es positivo. Pero si medimos, por ejemplo, la sección transversal comienza a reducirse. Entonces vemos que las dimensiones laterales tienen una deformación unitaria negativa. ¿Ya? Entonces se refiere a qué tanto es la deformación unitaria lateral sobre la longitudinal. Como decía, para el módulo de Poisson o la relación de Poisson, vamos a profundizar un poco más cuando estemos en el capítulo de formaciones unitarias. ¿Sí? Ok. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Bueno, entonces lo que vamos a hacer, esta actividad, la idea es que al final de la clase me lo envíen, a hacer su primera clase que tenga algún puntaje, alguna nota. Entonces, la idea es que lo hagamos en media hora de pronto y después me lo envíen. Cada uno en sus casas, pueden hacerlo en el computador, en Excel, lo que tengan a la mano, o si quieren hacer en lápiz con calculadora, y la pueden graficar. Si lo hacen a mano, me pueden mandar una foto o escaneado como ustedes quieran. Entonces, voy a estar aquí para que hagan todas las preguntas que necesiten y para ir guiándolos en el proceso. ¿Okay? Profe, ¿por dónde se lo enviamos? Me lo envían al correo. ¿Ok? El correo es bpugliese@uninorte.edu.co. ¿Ok? Ok.
Ok, dale, empecemos. Se llevó a cabo una prueba de tensión en una probeta de ensayo de acero que tenía un diámetro original de 0.503 pulgadas y una longitud calibrada de 2 pulgadas. Con los datos proporcionados en la tabla, trace el diagrama de esfuerzo de formación unitaria y determine aproximadamente el módulo de tenacidad. Recuerden, el módulo de tenacidad es el área bajo la curva de la gráfica de esfuerzo de formación. ¿Ok? O sea, son las 11, la idea es que a las 11:30 ya esté listo. Ya es tiempo suficiente. Voy a estar aquí. Pueden preguntarme lo que ustedes necesiten. Profe, una pregunta, pero me estoy adelantando un poquito. Ok. Para la fórmula que es la del desplazamiento, como la dice el profesor Boris, la de la pelea, ¿eso es qué tema más o menos? ¿Cómo? O tú dices, deja ahí escribo. Esta. ¿Se alcanza a ver la pantalla? Sí, sí, esa, que es la del desplazamiento, sí. Ok, esa es cuando tenemos una carga axial, una carga normal a lo largo de nuestro sólido, podemos calcular cuál es la deformación o el alargamiento de ella, delta. O sea, delta en este caso es alargamiento. Pero recuerda que para usar esta ecuación, el supuesto es que estamos en la zona elástica. O sea, ahí no hay deformación plástica. ¿Ok? Para poder usar esta ecuación que tenemos aquí. Ok. Yo también voy a hacerlo en Excel. Si quieren pueden ver cómo lo voy haciendo. Pero la idea es que les quede claro todo cómo queda, cómo hacer la gráfica. Traten de hacerlo ustedes mismos y vayan viendo qué dudas tienen.
Ok, tengan cuidado con las unidades. Si usan sistema internacional. Ok, si usan sistema internacional o si usan sistema inglés. Profe, una pregunta, ¿yo cómo sé qué sistema estoy usando? El sistema internacional de unidades usa el metro para longitud, kilogramos para masa. Por ejemplo, si alcanzas a ver aquí en la pantalla que estoy compartiendo, tiempo en Sí. segundos, longitud en metros, masa en kilogramos. Entonces, por ejemplo, cuando estás utilizando sistema internacional, la fuerza va a ser en newton. Pero si tú estás usando el sistema inglés, va a ser libras. Por ejemplo, la presión en sistema internacional es pascales, porque pascales es newton sobre metro cuadrado. Pero en el sistema inglés la presión es PSI, o por pounds per square inch, significa PSI. Entonces, ustedes pueden usar el que ustedes quieran. Yo prefiero el internacional porque hay veces que el sistema inglés no es consistente con algunas cosas. Profe, pero una cosa, bueno, yo porque ya estudié en Inglaterra, el PSI normalmente lo utilizan es para fluidos, no para sólidos como tal. Pues por ejemplo, ahora mismo yo estoy en Texas y aquí la gente en petróleo usa el sistema inglés. O sea, al comienzo fue raro, pero ellos puro pies, inches, presión también en PSI. Entonces, es más que todo cultural. Entonces, por ejemplo, eso era una discusión grande, ajá, porque no se pasa a Estados Unidos al sistema internacional. Y más que todo es cultural porque no tiene, hay cosas que, por ejemplo, la masa para nosotros es kilogramos y tenemos fuerza. Y tenemos fuerza en newtons. Y aquí hay veces que si tú vas y te preguntas por la masa, te dicen tantas libras. Ya, entonces es donde está la confusión. Hay que tener cuidado cuando se refieren a libras en masa y cuando son libras fuerza. Pero bueno. Ok, entonces miren, cuando calculen el área, esa área que ustedes calcularon es el área inicial. Recuerden eso.
¿Cómo van? ¿Tienen preguntas? Ojo con las unidades. Profe, una pregunta con respecto a las unidades. Si digamos tenemos una unidad mucho mayor y una mucho menor, ¿usted preferiría que uno de la menor pasara a la mayor o de la menor o de la mayor pasara a la menor? O sea, yo no tengo preferencia. Al final nos debe dar lo mismo. Debemos tener el mismo concepto. No sé si te respondí, o sea, si quieres ser más específico, mejor. ¿A qué te refieres con pasar de qué unidad a qué unidad? O sea, digamos, yo tenga gigapascales y pascales, Ok, entonces, no sé, ¿usted tiene preferencia para que todo lo dejemos siempre en pascales o que lo dejemos todo siempre en ok. gigapascales? Yo no tengo preferencia, tú lo puedes usar como tú quieras. Sin embargo, eh, mi recomendación es que las fuerzas las tengas en Newton y, por ejemplo, el área puede estar en milímetro cuadrado. Entonces, cuando hagas la división, ese esfuerzo va a quedar en megapascales. O sea, o si quieres, pasa todo a Newton, metro, y cuando hagas el cálculo del esfuerzo, te va a quedar en pascales. Entonces van a ser números más grandes, pero significan lo mismo. O sea, si tú me dices 6 megapascales o si tú me dices 6 millones de pascales, significan lo mismo. ¿Ok? No hay problema en cómo lo quieras representar. Profe, ¿puede repetir otra vez? O sea, ¿cómo hizo para calcular las dos cosas de arriba? O sea, Ok, en el ok. Excel. Bueno, Entonces, este es el diámetro de nuestra probeta, ¿cierto? 0.503 inches o pulgadas. Entonces, a mí me gusta que el área quede en milímetros cuadrados. Entonces, C1, que viene siendo el diámetro, lo multiplico por 25.4. Una pulgada son 25.4 milímetros. ¿Ok? Si hacen la regla de 3, una pulgada son 25.4 milímetros. Entonces, ¿cuánto será 0.503 pulgadas? Entonces, solamente es la multiplicación esta que vemos acá. Entonces, ahora ya ahí tengo el diámetro en milímetros. Lo elevo a la 2, multiplico por pi y divido sobre 4. Pi por diámetro a la 2 sobre 4. Es la fórmula de área que utilicé. Entonces me da que el área son 128 milímetros cuadrados. vale, 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 gracias. Ok.
Profe, ¿cómo dio la longitud en milímetros? ¿Qué fórmula usó? Ok. Una pulgada son Ah, o sea, hizo lo mismo 25.4 que milímetros. en el Correcto. área. Ah, ok, ok. Pero solamente es la multiplicación y ya. Ok, ok. Profe, una pregunta, ¿puede mostrar la longitud de del ejercicio? Ok. ¿Sí lo ves? 2 pulgadas. Listo, gracias. Sí, 2 pulgadas. Profe, ¿qué casilla utilizó ahí para hallar la deformación unitaria? Ah, Recuerda cuál es la definición de deformación unitaria normal. ¿Sí recuerdas? Alargamiento sobre oh, longitud sobre inicial. ok, ok. Profesor, en el esfuerzo siempre tiene que ser todo con el área inicial. Recuerda la discusión que tuvimos sobre los dos tipos de área, la real o la ingenieril. Entonces, nosotros tenemos solamente información del área inicial. ¿Ya? Si tuviésemos cuál es el diámetro, cómo va cambiando durante el ensayo, pudiéramos pudiéramos calcular el área real en tiempo real para calcular el área de esfuerzo de formación real. Pero en este caso solamente tenemos el área inicial. No sé si te respondí la pregunta. Ah, sí, sí, ya. Okay. Ya sé. ¿Cómo vamos? Faltan 10 minutos. Ya está la gráfica lista. Profe, pero usted dice que pasa de diámetro a milímetro cuadrado, ¿no son unidades diferentes? Este es el diámetro, ¿cierto? Yo aquí hice la operación para calcular área. Pi por el diámetro a la Ah, ya 2 lo sobre pasó 4. a área enseguida. Ya. Sí. Profe, yo al tratar de usar el Excel me salió un error al momento de poner la fórmula. Del área, Sí, me sale como que cuando escribes un signo igual, o sea, pongo el signo igual y pongo ajá, el pi y todo eso, pero no sé. pi recuerda que tiene que tener dos paréntesis. ¿Sí alcanzas a ver? Ah, ok, ok, ya, ya, ya. Va, vale, vale, gracias. Profe, ¿tenemos que tener el esfuerzo en megapascales o lo podemos dejar en pascales? Puedes dejarlo en pascales, eso no hay problema. Lo importante es que sepan en qué unidades están calculando las cosas. ¿Ok? Porque después al final vamos a ver algo que es importante. Entonces, tengan cuidado, tengan presente qué unidades están trabajando.
Profe, una pregunta. En la fórmula de formación sería la longitud que sería 50.8 menos el alargamiento sobre los 50.8, ¿cierto? Repite lo que dijiste. Que la fórmula en Excel de la deformación unitaria sería la longitud, que serían 50.8 menos el alargamiento sobre los 50.8, ¿cierto? No, recuerda. En el numerador va la diferencia entre la longitud final y la longitud inicial. En este caso, ya nos están dando cuál es esa diferencia. Nos están dando el alargamiento dividido entre la longitud inicial. Gracias. ¿Me podría repetir cómo se halla el esfuerzo para que queden megapascales? Profe, ¿me podría repetir cómo se halla el esfuerzo? Esfuerzo es fuerza dividida sobre el área. Fuerza dividida entre el área. Correcto. Profe, pero a mí me da como 0,00, o sea, todos comienzan con 0 y usted le da números por las unidades, ¿verdad? ¿En qué, para qué dato? Para el esfuerzo. A ver, voy a colocarlo acá. Ok, los esfuerzos me dan en megapascales. Yo lo tengo en megapascales. ¿En qué unidades lo tienes tú? Profe, y otra cosa, la gráfica a mí no me queda así. Y tengo la tabla igual. ¿Tienes la tabla igual? O sea, lo hiciste en Excel. Sí. Ten cuidado cuando seleccionas los datos, porque debe ser primero el eje X, que es de formación unitaria, y después el esfuerzo. En el eje. Profe, una pregunta. ¿Sí? Yo como para escribir y hacer notación científica. O sea, pues, y seguir realizando las operaciones a mano y escribir los resultados en Excel. Ok. O sea, la pregunta es, ¿cómo haces para escribir 0? O sea, por ejemplo, en caso de formación unitaria, estoy calculándola, y digamos que primero quiero escribir 1.77 por 10 a la menos 5. Ok. Ok. ¿Cómo lo escribes en Excel o cómo lo escribes a mano? Es la pregunta. En Excel. Ok. Puedes escribir aquí. Profe, disculpe. 1 e a la menos 5. ¿Lo viste? Profe, es en el eje Y va el esfuerzo y en el eje X va la deformación unitaria, ¿cierto? Correcto. O sea, en ese caso sería 1.77 a la menos 5. 1.77 e a la menos 5.
¿Tú lo viste? Sí, gracias. Profesor, una pregunta. Lo de la deformación unitaria, la fórmula vendría siendo Vamos a revisar. el alargamiento. Ajá, alargamiento dividido sobre longitud La inicial. variación del alargamiento, ¿no? Exacto, el cambio. El cambio que tuvimos, longitud final menos inicial, dividido sobre longitud inicial. ¿Y cuál sería ahí entonces el final, el alargamiento final? Ok, en este caso, por ejemplo, si la longitud eran 50 milímetros, la longitud inicial, algo así, la longitud final en el segundo caso viene siendo 50.0009 milímetros. Ok, vale. En el dato ya te están dando la resta, ya te están dando esa sustracción que es en el numerador. Entonces, vale. Sí, Profe, en el eje X, ¿cómo hace para que le queden esos intervalos? O sea, yo lo hice en Excel, entonces, pues, yo también lo estoy haciendo en Excel, profe. No, tú, si lo quieres hacer a mano, no hay problema. Sino que mira, por ejemplo, aquí donde vemos que la gráfica que teníamos no estaba a escala, porque mira, la parte elástica, si tú ves aquí, es bastante pequeña, ¿cierto? Ajá. Entonces, yo sé que a mano va a tener dificultades de graficarlo, pero trata de hacerlo. No, profe, es que yo lo estoy haciendo en Excel, pero, o sea, en el eje X, ¿qué intervalos utilizó? Lo de la deformación unitaria. Sí, deformación unitaria, el eje X. Pero yo los cojo y no me da igual, no sé por qué. Porque hay veces que, por ejemplo, en Excel, sí, tienes que hacer aquí, seleccionar datos. Ajá, seleccionar datos. ¿Puedes mostrar qué datos seleccionó? Ok, puedes compartir la pantalla si quieres. Claro, profe. ¿Ya está viendo, profe? No, todavía no. Ok, casi. O sea, vamos ya. Okay. Déjame ver la tabla. Primero. No, pero no me dejas hacer nada. Ya. Ok, bien. Ok. Yo me voy aquí a diseño, seleccionar los datos. Aquí tengo el esfuerzo. Seleccioné estos. Mira. Ok. Y acá pues seleccioné estos, ¿no? Ok, entiendo. Lo que pasó fue, si quieres, selecciona esfuerzo. En seleccionar datos. En la tabla de seleccionar datos. Ajá. Clic en esfuerzo. Bueno. Lo quité. Selecciono esto, ¿cierto? Ok. Ajá. Así. Es que lo que pasa es que él no te está escalando. Entonces, ¿Qué tengo que hacer? Ahora te muestro. Ahí donde tienes en esfuerzo. Sí. Dale a aceptar ahora mismo. Aceptar. Ajá.
clic en esfuerzo y dale quitar. Ok, vamos a hacerla nuevamente. Dale a aceptar. O O sea, agregar. Exacto. Clic derecho, o sea, seleccionar datos, agregar. Ajá, aquí le pongo el nombre. Ok, esfuerzo. ¿Cuál selecciona? Esfuerzo. Ahí selecciona toda la columna de esfuerzo. Ok. Ya, yo le pongo Dale a aceptar. No hay problema. Ahora Aquí. editar etiquetas. Ok. Selecciona el rango, todo. Esto. Sí. Me sale. Ok. Me salen igual, pero. Bueno, O entonces. sea, no sé si es porque está leyendo mal esta. Es que no te está haciendo el espaciamiento como debe ser. Deja ahí. Comparto. Yo creería, bueno, yo creo que puedes modificar la escala también del eje X. Sí. O sea, selecciona el eje X y coloca la escala lineal o de esa manera ya. Okay. No sé si tienes duda todavía o... O sea, sí sé que es lo que está pasando, pero alineación. No sé por qué me hace. Okay. Mira, por ejemplo. A mí me da igual, profe. ¿Igual a mí o igual al profesor? No, igual a ti, Jorge. Ok. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, déjame compartir la pantalla. Profe, a mí también me daba así y creo que acabo de ponerlo por líneas de dispersión y ahora sí sale bien. Ah, no, mentira. Me sale igual a blanco. Okay. Déjenle muestro aquí. Voy a hacerlo. ¿Sí lo pueden ver? El mío. ¿Qué, profe? Sí, estamos bien. Okay, voy a hacerla de nuevo. Insertar. Yo utilicé esta gráfica. Scatter with smooth lines. Entonces, seleccionar datos. Lo que veo es que a mí me salen enseguida cuál es X y cuál es Y. Entonces. Profe, ya, fue por la gráfica que usted utilizó. Ok. Que le queda así, sí. O sea, si uno selecciona esa gráfica que usted utilizó, da igual enseguida. Profe, ¿puede mostrar cuál fue la que utilizó? Estaba en Excel. Fue esta que está aquí. Ok. La de dispersión con líneas suavizadas en español. Sí, ya enseguida da los rangos diferentes. Ok. Porque si tienen preguntas, por ejemplo, hay veces que en el chat no lo veo o no me doy cuenta, entonces pueden ahí escribir, profesor, o hablar, tengo una pregunta y ahí no hay problema. Porque hay veces que se me pasa a revisar el chat. Ok. Profe, pero a mí me sigue quedando distinto con todavía la tabla, o sea, la gráfica de usted. ¿Puedes compartir tu pantalla? Sí. Profe, ¿a cuál correo lo mandamos? A B Pugliese, deja y escribo en el chat. Profe, ¿mandamos el archivo de Excel o una captura o algo así? Acuérdate que la pregunta es que termine cuál es el módulo de elasticidad. Voy a adicionar dos preguntas. Quiero que me digan cuál es la resistencia de la afluencia, la resistencia última y el módulo de tenacidad. El módulo de tenacidad es el área bajo la curva. Profe, no era módulo de tenacidad.
¿Cuál fue el eje ¿Cómo? X? ¿Cuál fue el eje X que utilizó? Sí, ¿quién tiene preguntas? Que si no era módulo de tenacidad. Sí, sí, correcto. La pregunta del libro pregunta solamente cuál es el módulo de tenacidad. El módulo de tenacidad es el área bajo la curva. Es la energía que absorbe el material por unidad de volumen. Pero quería que ustedes también, en lo que me van a mandar, también indiquen cuál es la resistencia a la fluencia y la resistencia última. ¿Okay? Esos 3 datos son los que quiero que me manden con la gráfica que hicieron. Creo que puedo compartir. Ok. Lo que me van a mandar sería, vamos a escribirlo aquí para que quede claro. Ahí se ve la pantalla, profe. No todavía, tienes que seleccionar. Ok, va a ser la gráfica que hicieron, ok, el módulo de tenacidad, la resistencia a la fluencia, la resistencia última. Oh, y también de paso el módulo de Young. ¿Ok? Son 4 cosas. Voy a escribirla en las diapositivas para que quede ahí claro. Ahí se ve. Sí. Me queda así. Y Ok. Esfuerzo. la información está... Creo que te está cogiendo como la deformación como un número. Lo seleccionas de aquí entonces. Ajá. Es que ahí tienes un error. Mejor quitar, o sea, remover. Dale de nuevo. Ok. Ok. Dale, muchas gracias. Ok. Profe, ¿cuál era el que Entonces, era el eje X? el eje X es deformación unitaria. Ok, vale. Y el eje Y es el de la izquierda, ¿no? Esfuerzo. El eje Y es esfuerzo. Profe, ¿cuál es la última cosa que nos pidió a lo último? Ok, voy a escribirlo. ¿Pueden ver mi pantalla? No está compartiendo, profe. O un dar reanudar, un dar reanudar presentación. Ok, ya. Compartió. Ok. Entonces, la gráfica. Okay. Módulo. Resistencia a la fluencia. Resistencia última y módulo de tenacidad. Entonces, Profe, es ya importante las unidades. O sea, cuando me escriban el módulo de Young, me dicen en qué unidad está. Cuando escriban módulo de tenacidad, me dicen en qué unidades está. Para no tener confusión. profe, ya se lo mandé al correo, ¿me podría confirmar si ya le llegó, por favor? Ok. Aquí recibí Alan. Sí, ya. Ok. Profe, ¿Sí? ¿cómo era que se llamaba el tipo de gráfico que usó? De dispersión con línea suavizada. Si puedes ver aquí, que estoy señalando. Gracias. Profe, una pregunta, ¿se lo mandamos con lo que ya hicimos o se lo mandamos cuando ya tengamos todo lo que nos acaba de pedir?
No, cuando tengan todo, mándenme la gráfica, cuál es el módulo de Young, en qué unidades está, resistencia a la afluencia, resistencia última y el módulo de tenacidad. Esa es su primera nota del curso. O sea, lo importante es que les quede claro en qué consiste el ensayo de tensión, los datos que obtienen y qué propiedades mecánicas pueden obtener a partir del ensayo de tensión. Profesora, y me da otros números en la deformación ahora que veo la gráfica. O sea, Ok. mi fórmula sería, yo cojo la longitud inicial en milímetros, que es 50.8, y eso lo divido, o sea, lo sumo, o hay que sumarlo o restarlo, porque yo solo sumo al alargamiento. Ok. Para obtener así la deformación final. Ok, ten cuidado, te estás confundiendo. En el numerador, deja y escribo aquí la fórmula. ¿Se está viendo la pantalla? Sí. Ok, entonces la deformación unitaria normal va a ser igual la longitud final menos la longitud inicial dividido sobre la longitud inicial. ¿Ok? Lo que está en el numerador, longitud final menos longitud inicial, esa diferencia también la llamamos alargamiento. ¿Ok? Lo vamos a representar normalmente como delta entonces mira, si te quedó claro. Sí, ya. Me faltaba la resta arriba. Exacto. O sea, ya en los datos te están dando cuál es el alargamiento. Profe, ¿podría repetir la gráfica, por favor? Que no me está dando igual como la tiene usted. Ok. ¿Cómo la hice? Aquí señalé crear gráfica de dispersión con líneas suavizadas. Y recuerda que este debe ser el eje X de formación unitaria y el eje Y debe ser esfuerzo. Si quieres, comparte la pantalla para ver qué estabas haciendo. Profe, una pregunta. En el punto Momento. máximo de la gráfica, para confirmar, a usted le dio 113.1 megapascales a la distancia de 0.005. Correcto, es lo que vemos acá. Ah, perfecto. Entonces sí lo hice bien. Gracias. Profe, la otra es que yo, por ejemplo, yo no hice la tabla así como usted la hizo, pero podría hacerle suma a eso, porque es que no sé, de pronto son mis ojos, pero no alcanzo a ver bien. Oh, ok. Aquí. Perfecto. ¿Cómo van? ¿Todos terminaron? ¿Quién? Ya casi terminó. Bueno, profe, una pregunta, profe, ¿cómo hago para cambiar los ejes? Que yo hago el gráfico y me salen los ejes invertidos. Ok. Puedes hacerlo de varias formas, pero yo lo que preferí hacer fue clic derecho, seleccionar data y le di quitar o remover. Y después agregué uno nuevo en donde digo, ok, este es el eje X y esfuerzo el eje Y. Pero fue una pregunta. Gracias.
Okay. Una pregunta, en el módulo de Ion es esfuerzo sobre deformación, pero o sea, pongo aquí en Excel, hago una tablita así como estamos haciendo en deformación total, o sea, por cada dato, o solamente necesito un dato puntual. Excelente pregunta. Nadie me había preguntado, ajá, ¿qué esfuerzo tomamos? Entonces mira que el módulo de Ion es la pendiente, ¿cierto? Entonces, si tú utilizas, si tú haces la pendiente con estos dos datos, es posible que te dé distinto que si tú haces la pendiente con estos dos puntos. Ya. Los dos primeros datos me dan parecidos, un poquito, pero los demás empiezan a aumentar básicamente. Recuerda que la pendiente tiene que ser en la zona elástica. Entonces, mira que ya de pronto la zona elástica termina en este punto, pienso yo. Aquí al ojo lo que puedo ver. Entonces, puedes usar cualquiera de estos puntos que están aquí, los primeros 4, para calcular la pendiente. Entonces, nada, lo dejo hasta los primeros 4 y los otros no los. Correcto, porque ya la pendiente en la otra parte ya es totalmente, es otro concepto. Entonces, en este caso, tenemos el módulo de Ion es la pendiente en la zona elástica de la curva. Y el primero me da, o sea, le daría 0, pero aquí me sale error, pero yo colocaré 0, porque es 0 sobre 0. Es que ten cuidado porque, bueno, en la pendiente, tú recuerda cómo calculas tú la pendiente, tú necesitas 2 puntos, ¿ok? Cuando tienes una línea recta, haces delta Y sobre delta X. Correcto. Pero el esfuerzo es 0, 0, y la deformación me da que 0, 0, Euler hará 0, 0. Ok. Pero, o sea, el primer punto no te va a dar de información. No. Es correcto. Solamente los otros 3 puntos te van a dar información de cómo sería la pendiente. Okay. Y otra pregunta, las demás fórmulas, ¿dónde las encuentro? ¿Cuáles fórmulas? Puedes poner un momento lo que tenemos que llenar, o sea, ahí está el módulo de Ion, la gráfica, y qué es lo otro. ¿Esto? No, los otros puntos que hay que hacer. Estos. Módulo de Ion. La resistencia a la fluencia acumula cálculo. Y la resistencia última. Ok, la resistencia última será antes de que el material quiebre, pero sería como seleccionar el valor. La resistencia a la fluencia, exacto, corresponde a sigma Y, el valor en el que comienza a deformarse. Y como nada más seleccionar el valor. Exacto, es tomar el valor de la gráfica. No es se lo coloco en la gráfica, o sea, no sé, porque en la gráfica sería muy chiquito, sería muy apretado la línea. Sí, o sea, tú puedes escribir, por ejemplo, esfuerzo, resistencia a la fluencia, tanto. Si lo estás haciendo a mano en la hoja, o si lo estás haciendo en el Excel, señala, ok, esta es la resistencia a la fluencia o esta es la resistencia. O sea, el módulo de Ion es hasta cuando el material empieza a deformarse, ¿cierto? O sea, cogería el punto en el que la pendiente es casi como 0, ¿no? O sea, que solo aumenta. Como por ejemplo, tú necesitas tener un estimado de cuál es la pendiente de esta línea recta que vemos aquí. ¿Okay? Cada uno de los estudiantes, cada uno puede tomar un punto distinto, puede hacerlo de manera distinta, puede hacer un promedio con los 3 puntos o lo que ustedes quieran. Pero el estimado va a estar muy cerca. O sea, es como ver cuál es la... coger 2 puntos sobre los otros 2 puntos del eje X. Ajá, correcto. Y calculas un estimado de esta pendiente que la resistencia a la fluencia es donde ya el material empieza a deformarse, o sea, donde la curva ya no es como el siguiente punto hasta donde cogimos la pendiente, como, o sea, podría decirse así. Exacto, el último punto ahí. Es el módulo. Solamente sería seleccionar el valor.
y ya. Sí, ese es solamente cuál es el valor. Ahora, cuando hacen las tablas, o sea, ellos hacen muchísimas pruebas, o sea, pueden hacer muchas muestras y ver cuál es el límite de la afluencia y de pronto hacen como un promedio de todas las muestras. Ya. En este caso, solamente nosotros tenemos un ensayo. Profesor, es esfuerzo último, resistencia, fluencia, ¿y qué era lo otro? Módulo de ion, resistencia a la afluencia, resistencia última y el módulo de tenacidad. Gracias. Profe, para el módulo, tomamos los datos que hasta donde nosotros creamos que la pendiente es 0, entre comillas, y luego lo graficamos, ¿cierto? ¿Cómo? No te entendí. O sea, nosotros tomamos, por ejemplo, de los 4 primeros datos de la deformación y del esfuerzo, porque creemos que en esos datos ya llega a su límite. Ok. Y luego lo graficamos linealmente para que nos dé, y luego le hallamos la pendiente. Eso estaría bien. Sí, correcto. Ok, vale, gracias. Profe, una pregunta. El módulo de ion es el esfuerzo sobre la deformación. El módulo de ion es la pendiente de esta línea recta que tenemos aquí. Una forma de calcularla es esfuerzo dividido en deformación. Por ejemplo, aquí yo podría hacer el esfuerzo dividido sobre esto y me estaría dando 1100 gigapascales, por ejemplo. Profesor, una pregunta, y lo de el de tenacidad, ¿cómo sería para yo graficarlo? Ok, el módulo de tenacidad sería la gráfica bajo el área bajo la curva. Ok. Entonces, pueden hacerlo, si recuerdan, de cálculo 2, creo que es, integrales. Recuerden que pueden hacer aquí como rectángulos y sumarlos. ¿Sí recuerdan eso? Profesor, que el módulo de ion toma un punto nada más y ya, listo, lo tengo. Sí, porque es que te debe dar muy parecido. Por ejemplo, aquí me dio 1100, 1103. Entonces, un estimado puede ser, hombre, el promedio de estos tres. O si tú dices de pronto solamente estos dos, el promedio de estos dos. O sea, recuerda que esto es solo un estimado del módulo ion. Profe, ¿puedes mostrar otra vez la lista para ver lo que tenemos que mostrar? Ok. Voy a escribirlo, voy a ponerlo en el chat para que lo tengan ahí también. Y lo de la resistencia a la afluencia ya después de la pendiente, ¿no? Después de que te da 0. La resistencia a la afluencia sería el esfuerzo que una vez sobrepasado, el material empezaría a fluir. ¿Ok? Entonces, tendrías que ver en la gráfica cuál es el esfuerzo. Pueden utilizar como referencia, como ayuda, esta gráfica que explica los conceptos. ¿Ok? Vamos a borrar las rayas aquí. Ok. O sea, otra vez pongo el esfuerzo sobre la deformación, ¿verdad? Para hallar el módulo ion. No, la afluencia. No, el esfuerzo a la afluencia es el esfuerzo. ¿Cuál es el valor del esfuerzo? Ah, vale, ya. Okay. El valor del esfuerzo en un solo punto, ¿verdad? Sí.
O sea, profe, en la resistencia a la influencia le ponemos el valor del esfuerzo y en la resistencia última también le ponemos el valor del esfuerzo. Correcto. Bueno, miren, pueden enviármelo la actividad hasta hoy a las 6 de la tarde, ¿ok? Vamos a seguir con las diapositivas para terminar el tema de propiedades mecánicas. Profe, una última pregunta. En el módulo de la ciudad tiene que ser el área bajo la curva. Yo no puedo coger y sumar todo lo... O sea, ¿cómo le explico? Momento. No te escucho bien. Ya, un segundo para aclarar lo que... O sea, no puedo como seleccionar los valores que están... O sea, calcular el área de cada pedacito, de cada sección de los valores del alargamiento y el esfuerzo, sacar el área de eso y sumarlos. Y eso me daría el potencial. Correcto. Por ejemplo, deja lo muestro aquí que pueden hacer. Profe, una pregunta. Yo le había mandado la respuesta, pero con lo que había preguntado la pregunta original. No hay problema si yo en otra le mando pues con lo del módulo Young y el resto. Sí, correcto. Y tienen hasta las 6 para mandar. Entonces, por ejemplo, miren esta gráfica. Si tú quieres calcular el área, puedes tomar como que un rectángulo aquí, el otro rectángulo, otro dato acá. O sea, dependiendo de los datos que tengan. O sea, igual es una aproximación, no se preocupen qué tan preciso sea. Lo que sí tienen que tener cuidado es las unidades. ¿Por qué? Porque el eje Y está en megapascales en mi caso. ¿Ok? Y el eje X está en milímetros sobre milímetros. Entonces, cuando calculen el área, si ustedes tienen, por ejemplo, pascales es newton metro cuadrado. Y cuando hayan el área, están haciendo una multiplicación, ¿correcto? Milímetros sobre milímetros. Entonces, estos datos, estos valores, ustedes no pasa nada si ustedes lo colocan como metros sobre metros. Entonces, la unidad vendría siendo newton por metro es joules y metro cúbico en el denominador. Entonces, miren que les dan unidades de energía por unidad de volumen. Entonces, tengan cuidado ahí con las unidades. Ok, vamos a seguir. Recuerden, hasta las 6 me envían. Ok, sigamos. Entonces, ahora vamos a hablar de la ley de Hooke. Entonces, en esta gráfica, es una gráfica de esfuerzo de formación también. Tienen esfuerzo en el eje Y y de formación unitaria en el eje X. Entonces, miren que tienen la gráfica de formación para distintos aceros, con distintos porcentajes de carbón. ¿Okay? Acero estructural, acero suave, acero maquinado. Todos ellos tienen diferente resistencia a la fluencia. La resistencia a la fluencia en este caso puede ser 160 kPSI, pero para el acero estructural es cerca de 40 kPSI. ¿Okay? Entonces, miren que el porcentaje de carbono en el material tiene un efecto en la resistencia a la fluencia, pero la pendiente de la línea elástica sigue siendo igual. Todos estos materiales tienen el mismo módulo de Young. Y en la zona elástica, nosotros podemos utilizar la ley de Hooke, esta relación que nos dice que dependiendo
del esfuerzo, podemos saber cuál es la deformación unitaria, o si conocemos la deformación unitaria, podemos saber cuál es el esfuerzo aplicado, siempre y cuando sepamos qué tipo de material es. ¿Okay? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta de esta gráfica? Profe, mire, yo tengo una pregunta, pero no de eso, sino de las unidades que usted estaba explicando antes. O sea, nosotros ahí tenemos megapascales por, digamos, milímetros sobre milímetros. Entonces, esos milímetros sobre milímetros tenemos que pasar a escala de metro sobre metro para poderlo tener con megapascales o... Ok. O sea, cuando tú pasas milímetros sobre milímetros a metros sobre metros, no tienes que utilizar ninguna conversión. O sea, porque tanto en el numerador como en el denominador tienes las mismas unidades. ¿Ok? Es solamente la forma de escribirlo. Pero cuando hay ese área, es mejor, tú puedes dejar megapascales. Lo único es que al final no va a ser 1000 veces, perdón, 1.000.000 de joules lo que tienes que colocar, porque es que, déjalo escribo aquí. Por ejemplo, decíamos que megapascales es igual a 10 a la 6 pascales. Pero los pascales son newton sobre metro cuadrado. Entonces, dependiendo del valor del área, para que en las unidades la respuesta la des en joules por metro cúbico, está este factor de 10 a la 6 que debes tener en cuenta. ¿Okay? Por ejemplo, si el área te da 10 o te da 30, el área te dio 30. ¿30 qué? ¿Qué unidades? Eso sería 30 por 10 a la 6 joules sobre metro cúbico. ¿Ok? Ah, ok, profe, ya, gracias. Si tienen duda, alguna pregunta, ahí me pueden escribir al correo. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces miren, ¿tienen duda, pregunta de la ley de Hooke? ¿O está claro? Bueno, vamos a seguir. Entonces, tenemos este problema. Vamos a resolverlo. Ok. La barra DA es rígida y se mantiene originalmente en posición horizontal cuando el peso W está soportado en C. Si el peso ocasiona que B se desplace hacia abajo 0.025 pulgadas, determine la deformación unitaria en los alambres DC y BC. Además, si los alambres están hechos de acero y tienen una área transversal de 0.002 pulgadas cuadradas, determine el peso de W. Entonces, cuéntenme cómo lo resolvemos. Este es un ejercicio que la idea es utilizar los conceptos de la ley de Hooke, las propiedades mecánicas, para obtener las deformaciones y las fuerzas en cada uno de los componentes. Entonces,
¿Qué se les ocurre para resolverlo? Ok. La pregunta es, determine el peso W. ¿Ok? Para saber cuál es este peso, podemos utilizar un diagrama de cuerpo libre de la barra AD. Sin embargo, necesitamos conocer cuál es la fuerza que hay en el cable DE. Profe, una pregunta, ¿y no se podría cortar la barra para, digamos, separar las piezas y hacerlas así como por partes? No, es que no estoy seguro qué estás pensando, pero de pronto hay muchas formas de resolver el problema, pero no estoy seguro a qué te refieres con separarlas. O sea, digamos, desde lo que está sujeto en el punto A hasta donde termina como tal el punto B, digamos, corto yo ahí la barra y resuelvo, digamos, de A hasta B y lo que tienen esas componentes. Ok, Y recuerda que cuando cortas una sección van a aparecer unas cargas internas que debes incluir en tus diagramas de cuerpo libre. Si tú cortas ahí, tendrías que incluir eso en tus diagramas. ¿Ok? sí, sí, pero, o sea, me refiero si es posible. Sí, o sea, es posible. En este caso, lo que yo voy a hacer es utilizar la información que nos da. Profe, yo tengo una idea. Ok. Dime. Sí, dime. Como ahí nos dicen que la fuerza, el peso ocasiona que B se desplace, o sea, que haya una diferencia de, por así de, o sea, un alargamiento Correcto. en B, con eso podemos determinar, o sea, con eso y la ecuación podemos determinar ¿qué? La deformación. Correcto. O, Si nosotros sabemos el alargamiento y si sabemos el material, correcto. Por ejemplo, tenemos alargamiento, podemos calcular deformación unitaria. Y si conocemos el material, podemos saber cuál es el esfuerzo. Y si conocemos sección transversal, podemos saber cuál es la fuerza. ¿Sí ven la línea de pensamiento? Ok. Entonces vamos a resolverlo. Ahora, cómo vamos a calcular el alargamiento? ¿Qué se les ocurre? Estoy compartiendo la pantalla, ¿cierto? sí. Okay. Entonces, mire, conocemos que cuando colocan el peso W colgando en el cable BC, B se desplaza hacia abajo 0.025 pulgadas, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto se estaría desplazando D? Ahí D debería seguir como una trayectoria casi circular. ¿Ok? Sin embargo, como los desplazamientos son pequeños, vamos a decir que desplazamiento totalmente vertical.
cuánto se desplazaría de, ¿quién me dice? Entonces podría ser por semejanza de triángulo. Correcto. $0,041. 6. Profe, pero eso es suponiendo que la deformación es vertical. Sí, correcto. Ahí realmente, como está pivoteando la barra en A, debería seguir como una trayectoria circular. Ya. Pero cuando las deformaciones son muy pequeñas, el error que inducimos diciendo que es vertical no es mucho. Pero bueno. Entonces, ¿cuánto sería de el desplazamiento del cable DE? 0,0416 pulgadas. Ok. ¿A todos les dio lo mismo? Sí. Ok. Entonces, ese desplazamiento, ahora la pregunta es, ¿es longitud inicial? ¿Es longitud final? ¿Es alargamiento? ¿Qué vendría siendo 0,0416 pulgadas? Vendría siendo el alargamiento del cable de E. ¿Ok? Si ese es el alargamiento, ¿cuál sería la deformación unitaria? O sea, dividimos eso sobre la longitud inicial. Correcto. Ojo que la longitud son 3 pies. ¿Ok? Un pie son, ¿cuántas pulgadas? 12 pulgadas. Correcto. Entonces, ¿cuánto nos da la deformación unitaria? 1,15 por 10⁻³ ¿Se les dio eso? Sí. Ok. Entonces, si ya sabemos cuál es la deformación unitaria y sabemos que es un alambre de acero A36, ¿cuál sería el esfuerzo? Vamos a usar la ley de Hooke. Se multiplica por el módulo. Correcto. ¿Y cómo sabemos cuál es el módulo de ion del acero A36? Por tabla también, ¿no? Correcto. Entonces vamos a la tabla. Ojo, utilicen las de unidades inglés. Sería 29 kPSI. ¿Ok? O 29.000 PSI.
Me dio 33.51. ¿En qué unidades? Profe, el esfuerzo en el sistema inglés, ¿cómo es? O sea, ¿qué unidades tiene? PSI o pounds per square inch, libras por pulgada cuadrada. Okay. PSI es lo mismo que libra por pulgada cuadrada. Ok. Okay. Entonces, si ese es el esfuerzo, ¿cuál es la fuerza que está soportando el cable? Se hace con el área transversal, ¿cierto? Correcto. Voy a cambiar aquí. Profe, ¿tú nos vas a mandar eso al correo? Sí, yo voy a montarlos en la sección que dice notas de clase, no, porque Ok. para que tengan la diapositiva original y la que tiene los rayones ahí. Entonces, Listo. Gracias. ok. Entonces, decíamos que la fuerza va a ser igual esfuerzo por área, ¿correcto? El área son 0.02 pulgada cuadrada. La fuerza vendrían siendo 67.2 libras. ¿Ok? Ahora, si la fuerza que está tensionándose, con la que se está tensionando el cable son 67.2 libras, ¿cuál sería el peso W? ¿Cómo lo hacemos? Sería lo mismo, ¿no? No, porque recuerda que aquí hay unas reacciones en A. Por sumatoria de momento. Correcto. Sumatoria de momento en A. ¿Ok? Entonces, menos 67.2 libras por 5 pies más W por 3 pies igual a 0. ¿Todos de acuerdo? Sí, bro. ¿Cuánto es W? Correcto. Entonces, miren que ya no solamente estamos utilizando sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos. Eso era lo que hacíamos en estática, ¿correcto? Ahora también estamos utilizando información sobre los sólidos que estamos trabajando, cuál es su deformación, de qué material están hechos, cuál es la sección transversal, para poder resolver los problemas. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta?
Eso, ¿y cómo hubiese sido si el desplazamiento no lo fuésemos considerado realmente vertical? Ok, entonces, si no supiéramos, por ejemplo, tuviéramos algo así. Está el punto E. Está D, correcto. Y después hay un desplazamiento con una circunferencia, correcto. Se hace Entonces, con la fórmula, la longitud de arco. podemos hacerlo así, porque si sabemos que B bajó unos ciertos 0.025 pulgadas, podríamos ver cuál es el ángulo que forma y saber cuál es la longitud de este arco. ¿Okay? Pero recuerda que el cable sigue una línea recta, sería desde aquí hasta la nueva posición de prima. Entonces deberíamos saber cuál es esa longitud final del cable. Entonces, esa longitud final menos la longitud inicial nos daría cuál es el alargamiento del cable. Bien. Otra cosa, si estamos considerando esa posición de prima, ahora hay un ángulo con respecto a la vertical. Entonces, cuando hagamos la sumatoria de momentos, debemos considerar solamente la componente vertical. Ya. O sea, ahora, ¿qué tanta diferencia sería el valor si consideramos esa deformación? Pues habría que verla, no estoy seguro. Pero no va a ser mucho la diferencia que encontremos. Podemos decir eso más que todo es porque los desplazamientos, los alargamientos son muy pequeños y también van a encontrar este concepto en muchos ejercicios que dice la barra es rígida. ¿Sí lo ven acá? Entonces, prácticamente nos están diciendo que la barra AD no se va a deformar, porque es posible que, ¿qué tal si tengo una deformación AD? Entonces ya ahí complica mucho más el problema. Tendríamos que tener en cuenta esas deflexiones de la barra cuando hacemos los cálculos. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Ok. Profe, ¿podría recordar cómo se calcula el módulo de tenacidad? Ok. El módulo de tenacidad va a ser el área bajo la curva de la gráfica de esfuerzo de formación. ¿Cómo calcular el área bajo la curva? Si se los deja a ustedes que lo hagan, pueden hacerlo como formando rectángulos con los datos que ustedes tienen, calcular el área, o si ustedes quieren, hacen un trapecio aquí. Déjame. Pueden hacer como un trapecio con los datos que tengan y después un rectángulo. ¿Okay? Es una aproximación de esta área que necesito. Okay, ¿alguna duda, alguna pregunta? Profe, y en cuanto a la resistencia última, sería el punto más alto en Y de la gráfica. La resistencia última sería este punto que tenemos aquí. Esfuerzo último. ¿Lo ves? Sí, Profe,
O sea que la de resistencia a la afluencia también son puntos, o sea, esos dos son puntos en la gráfica, ¿cierto? Son esfuerzos, es la resistencia al material, los esfuerzos que pueden soportar. Pues, esa resistencia última es, por decirlo, el punto del esfuerzo en donde el material ya después de ahí va a empezar a fallar. Cuando pase eso ya va a comenzar a generarse la estricción y prácticamente ya no hay forma de que no falle. O sea, ¿qué pasa? Previo a ese valor, mira que hay un endurecimiento por deformación. De alguna forma el material todavía, su resistencia sigue aumentando, pero una vez pasa ese esfuerzo, ya prácticamente la falla es inevitable. En ese caso se empezaría a formar como grietas, ¿no? Ya comienzan a haber fracturas dentro del material, correcto. Profe, de todos modos en Excel hay una función que puede medir el área bajo la curva. Bueno, así me escribieron en el chat. Si lo pueden hacer así, perfecto. Lo que tienen que tener cuidado es ese valor que te da Excel, en qué unidades está. Es la interpretación que ustedes como ingenieros tienen que darle. Ok. ¿Una otra pregunta? Profe, si tenemos alguna duda sobre el ejercicio o algo, podemos escribirlo, ¿cierto? Sí, claro. Profe, ¿y es posible enviarle, por ejemplo, la gráfica de RCNC y los cálculos que hice a mano? Voy a dejar, sí, lo pueden hacer a mano, no hay problema. Voy a dejar la llamada. Voy a estar aquí en mi oficina solamente sin la cámara, en el micrófono. En dado caso me quieran hablar por acá, me escriben si tienen duda o una pregunta. ¿Ok? Pero voy a dejarla de grabar. Ya. Ok.